El archipiélago canario a lo largo de su historia ha gozado de gran interés por su posición estratégica en el Atlántico Medio. Hoy entrevistaremos a Artemio Alejandro, arqueólogo y especialista en el patrimonio arquitectónico militar, que nos hablará acerca de sus investigaciones en torno a la planificación de los sistemas defensivos que se desarrollaron en Canarias en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial comienza un proyecto de construcción de infraestructuras militares en Canarias que dan pie a pensar que ya no se piensa solamente en lo que es un sistema de defensa ante una posible invasión, sino que lo que se pretende es preparar las islas para convertirse en bases operativas en caso de entrada en el conflicto o en la construcción de ese futuro imperio español después de la guerra. En ese grupo de infraestructuras, para el caso concreto de Gran Canaria, tendríamos los depósitos de municiones de Buenarteme, tendríamos también las mejoras en la base naval del Puerto de la Luz, el aeropuerto de Gando y también las instalaciones militares del Manuel Loy. El Manuel Loy se va a convertir en un gran complejo de túneles que albergarán lo que son los depósitos de torpedos y minas con los que surtir una guerra naval en el Atlántico en el que se encuentra Canarias. El Manuel Loy se encuentra en el barranco de Tamaraceite. Es construido con una función muy clara, que es almacenar y ensamblar torpedos. Esto vincula directamente la utilidad de esas instalaciones con el interés de España o de la dictadura franquista en aquel momento entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. Cada uno de los túneles tenía una función determinada. Algunos servían como lugares de almacenamiento de esos torpedos que normalmente no están ensamblados. Uno de los grandes túneles tendría la función precisamente de ensamblar los torpedos antes de sacarlos de los almacenes, y otros de ellos cumplirían funciones un poco más del día a día y del suministro eléctrico o de energía a todos los túneles del barranco. La posición geográfica de Canarias ha sido siempre determinante en el desarrollo histórico de las islas. Por esa razón, el desarrollo militar o de estructuras militares en Canarias ha tenido gran importancia desde la conquista hasta la actualidad. En un territorio relativamente pequeño nos encontramos cómo las estructuras militares han ido solapándose desde el siglo XV, siglo XVI hasta hoy en día, lo cual nos da la posibilidad, casi un lujo, de poder ver esa evolución de lo militar, de lo estratégico, en un territorio muy pequeño. Para la Segunda Guerra Mundial, Canarias, precisamente por este elemento, el geográfico, vuelve a tener una relevancia destacada. Su cercanía a África, su proximidad también a lo que es el Estrecho de Gibraltar, hacen de ella un elemento codiciado tanto por alemanes como por los aliados, que ven en las islas una base de operaciones para el Atlántico, para el control del estrecho. En ese contexto se van a generar toda una serie de estructuras militares en Canarias durante los años 40 y que se alargarán hasta los años 50. Estos restos militares en Canarias son muy importantes a nivel histórico. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Por un lado, por lo que significan como patrimonio militar. Estamos llegando a un momento evolutivo dentro de la técnica y el desarrollo de las estrategias militares que alcanza su máximo desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, respecto a fortificaciones, cómo colocar las baterías costeras, cómo defender el territorio. Todo eso terminará el día D, en el año 44. A partir de entonces los esquemas militares cambiarán drásticamente con la aparición de armas nuevas que dejarán obsoleto todo ese tipo de instalaciones. Por eso alcanzamos ese culmen en ese momento concreto.
El segundo elemento importante para este patrimonio es cómo se vincula con el régimen franquista. Nos encontramos un discurso que durante 40 años se nos contó en los libros de texto, hoy en día se continúa escuchando, que Franco nos salvó de entrar en un conflicto, gracias a engañar a Hitler en Hendaya. La realidad, sin embargo, a nivel arqueológico es otra. Nos encontramos una gran inversión en infraestructuras en un país hundido económicamente, con grandes problemas de recursos, que no es capaz de alimentar a su población, donde sin embargo los desarrollos de grandes estructuras militares y de grandes sistemas defensivos no tienen ningún tipo de límite. Canarias en ese periodo va a sufrir la mayor inversión económica en lo militar de toda su historia. Por eso este patrimonio nos habla también de una historia oculta que se nos ha querido velar con la documentación, que es la participación de España y el rol que Canarias tuvo durante este conflicto. La defensa de Canarias va a tener tres momentos claramente identificables. Al principio de la Segunda Guerra Mundial hubo una primera etapa que se llama de fortificaciones de campaña, donde rápidamente, viendo cómo evoluciona el conflicto y cómo puede extenderse más allá de las fronteras europeas, se comienza una fortificación del territorio con elementos muy fáciles, normalmente aprovechando el paisaje, aprovechando elementos geográficos que benefician esa defensa. Eso es lo que significa una defensa, una construcción de defensas de campaña, apenas invirtiendo materiales en ella. Una segunda fase sí es más costosa y más elaborada. Eso ocurre a partir del año 41, 42, donde sí hay un plan perfectamente articulado de construcción de distintas líneas defensivas. En esa época encontramos los pequeños búnkeres o casamatas de las playas, tan característicos de nuestro paisaje insular o costero. Encontramos también que los acuartelamientos se mejoran y se empieza a plantear también la necesidad de mejorar lo que son el almacenamiento de munición y de otro tipo de materiales necesarios para una guerra. La tercera fase, la última, coincide desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial y se adentra hasta casi los años 50, en tanto el régimen franquista un poco sigue con esa mentalidad de fortificación de las islas ante la inseguridad de saber qué va a pasar. Esa última fase se caracteriza por elementos de tipo ofensivo. Ahí entran, por ejemplo, el estudio de los puertos, su preparación para la construcción de búnkeres para submarinos, las grandes infraestructuras como son el Manuel Lois, como son los depósitos de almacenamiento de municiones en grandes cantidades de Guanarteme, elementos de ese tipo. Todo eso demuestra que el gasto tiene una trayectoria ascendente durante todo el conflicto. La realidad es que Franco no percibe que la guerra se va a perder por parte de los alemanes prácticamente hasta el final, en tanto esa propaganda alemana en el archipiélago y en Madrid causa efecto. Esas armas milagrosas, las V1, las V2, hacen pensar que la guerra en algún momento podía revertirse y por lo tanto esa inversión en todas esas infraestructuras continúa desarrollándose. El lugar en el que nos encontramos es la batería de las Mesas de San Juan. Pertenecen al sistema de defensa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, última línea de defensa de la ciudad y su puerto, que eran uno de los objetivos principales en caso de un ataque británico a las islas. La importancia de esta batería, además de lo que significa dentro del entramado de defensa de la isla, es que pertenecía también a una serie de puntos que fueron visitados por técnicos alemanes durante la misma Segunda Guerra Mundial. Estos técnicos vinieron a las islas, sobre todo a Gran Canaria y a Tenerife, con la idea de, primero, valorar la calidad o la idoneidad de cada una de las instalaciones que existían en aquel momento y además aconsejar sobre dónde reforzar o cómo construir otro tipo de instalaciones. En este elemento concreto en el que estamos, nos encontramos que una de las herramientas que se incorporan a la batería es el telémetro, unos telémetros de origen alemán, de gran precisión, que pasan a formar parte fundamental de la batería en la que nos encontramos. Los alemanes, entre otras razones, vuelven a la isla con la intención de explicar su utilización y eso
nos ha quedado legado en alguno de los grafitis de las paredes, donde los alemanes explicaron o dejaron los esquemas de cómo debían ser utilizadas este instrumental. Un telémetro es un aparato con el que se mide una distancia entre dos objetos, el lugar en el que se encuentra el telémetro y otro objeto en la distancia que además está en movimiento. ¿Qué se consigue con eso? Con el telémetro se consigue medir la distancia que tenemos entre un cañón, por ejemplo, que va a disparar, y un barco en movimiento. Y además es capaz de predecir el lugar donde va a estar el barco el momento en el que el proyectil caiga en el mar. De esa forma se asegura que el tiro no va a errar. Todo este patrimonio que tenemos sobre la Segunda Guerra Mundial y todo lo que es lo militar en Canarias tiene un gran valor. Nos ubica en el contexto internacional, en un gran conflicto de dimensiones globales que hacen que nuestro patrimonio merezca ser defendido de alguna manera. Actualmente las leyes de protección no están del todo claras y muchos de los sitios que estamos visitando, que podemos conocer de este periodo histórico, no tienen ningún tipo de protección. Podemos perderlos de cara al futuro de otras generaciones, por lo tanto, su defensa y su puesta en valor, hoy en día considero que es uno de los retos más importantes que tenemos en Canarias.